algún tipo de información que incluya una serie histórica para que reflejes en el transcurso del tiempo diferentes eventos claves que sucedieron en determinados tipos de años dependiendo de la curva en la serie histórica. Imagina, por ejemplo, que estos son valores que hicieron cambiar o fluctuar la TRM en Colombia. Pues bien, este gráfico se adecua totalmente al objetivo que queríamos buscar, que es reflejar cada uno de esos eventos que sucedieron en el transcurso de esos 33 años, colocarlo dentro del gráfico para que las personas puedan notar esa información relevante en el transcurso del tiempo. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. ¿Quién les habla? Su amigo y colega Andrés, y vamos a armar el gráfico de hitos a partir de una serie histórica de datos, tal cual como lo viste al principio del video tutorial. Y antes de empezar, quiero agradecerte a ti por valorar este contenido de la mejor manera, darme un like si tú lo crees conveniente, y a los miembros del canal, muchísimas gracias por pertenecer a los miembros. Y recuerda que en la descripción, en el comentario fijado número 1, o en el comentario fijado del video para los miembros, está la plantilla full para que la descargues y puedas comparar los resultados directamente con los que vamos a desarrollar en este video tutorial. Bien. Para ello, explicar que yo tengo una serie histórica de datos con valores monetarios, los cuales representan desde el año 1991, desde noviembre 27 de 1991, representan la TRM o tasa representativa del mercado, que yo voy a utilizar como ejemplo para hacer el gráfico de la serie histórica, en el cual le vamos a poner los diagramas o el diagrama de hitos que va a especificar una descripción, tal cual como lo viste al principio, que vamos a tomar de la tabla que está justo a la derecha, en donde tenemos 10 hitos que queremos representar dentro de esa serie histórica con cada uno de los valores monetarios. Bien, ¿cuántos valores tiene la serie histórica? Los que tú quieras poner. Necesitas los que tú quieras colocar, ¿vale? Yo de momento tengo aproximadamente 11.500... un poco menos de 11.500 días. Fíjate, los voy a seleccionar. Tengo 11.508 filas, 11.508 registros, sin contar la cabecera. Y el precio de la TRM o el precio del dólar o la tasa representativa del mercado de cada una de esas fechas, ¿vale? Y aquí en la parte de la derecha tengo la fecha de los hitos que yo quiero graficar y la altura, que como también es un valor monetario, porque esto es un valor monetario, entonces esto tengo que ponerlo en un valor monetario que ya se estimó y que tú puedes también cambiar dependiendo del valor del punto donde tú quieras colocar el valor de la descripción, que va a ser este texto que yo tengo aquí en la parte derecha. Esto simplemente es texto de ejemplo, y luego la altura del año dentro de la serie o gráfico yo lo voy a tener aquí también como un valor de moneda que te voy a ir explicando en el trayecto del video tutorial. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es insertar un gráfico de líneas o un gráfico dentro de Excel completamente en blanco, pero que bien sea de líneas. Para ello, fíjate lo que yo voy a hacer. Voy a venir aquí a la pestaña Insertar y luego voy a partir del grupo Gráficos, voy a tomar aquí en esta parte un gráfico de líneas 2D, que es el que yo necesito o quiero ocupar, y lo voy a insertar. Voy a hacer esto paso a paso para que tú te vayas guiando y no tengas ninguna dificultad en armarlo, porque esto se puede hacer en cualquier versión de Excel. Perfecto. Entonces voy a arrastrar el gráfico a la parte derecha, fíjate cómo lo voy a arrastrar, que es con la tecla al oprimida. Al de teclado lo voy a arrastrar hacia abajo, lo voy a arrastrar hacia arriba y luego lo voy a arrastrar hacia la izquierda a partir de los nodos centrales. Fíjate que de momento ahí tengo el gráfico que está taponando literalmente casi toda la hoja y voy a tocarlo y le voy a hacer algunas variaciones. La primera variación que le voy a hacer es que me voy a venir el formato y le voy a quitar las líneas del contorno. Mira, sin contorno, para que él se quede sin línea, y luego le voy a quitar las líneas de la cuadrícula a la hoja, las cuales puedes sacar desde el menú Vista, líneas de la cuadrícula. Lo que pasa es que yo lo tengo en la barra de acceso rápido, así que lo quito rápidamente.
y voy a cargar los datos de la serie histórica. Fíjate cómo se van a cargar de fácil y fíjate el procedimiento que debe hacerse porque vamos a utilizar los dos ejes, el eje primario y el eje secundario del gráfico, ¿vale? Voy a darle botón secundario y le digo seleccionar datos. El primer valor que yo voy a agregar o la primera serie que yo voy a agregar va a ser la serie histórica. Fíjate, aquí tengo el cuadro de diálogo y le voy a colocar serie histórica, le voy a colocar todo pegado, serie histórica, vamos a dejarlo así, mira, o le voy a colocar un espacio y le voy a decir que los valores de la serie son estos valores monetarios. Fíjate aquí que tengo un valor de 1 seleccionado, lo voy a suprimir de momento, selecciono todos los datos y con la combinación de teclas Control Shift voy a ir hacia abajo, se seleccionan todos los datos, absolutamente todos, y luego Control Backspace para devolverme o retrocederme y le voy a dar un clic en esta partecita y fíjate que ya se graficó. Es decir, todos estos valores de moneda, fíjate cómo se están graficando acá sin problemas, ¿vale? Le voy a dar clic en el comando aceptar y posteriormente en esta partecita de las etiquetas del eje horizontal que vendrían siendo todos estos datos, voy a cargar los valores de las fechas. Entonces, deme el rango de rótulos del eje. Yo le voy a decir acá, mira, toma estos valores que yo tengo aquí como fechas, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme, clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar y ya tenemos. Fíjate en nuestro gráfico. ¿Qué voy a hacer inicialmente? Le voy a quitar las líneas de división principales, las voy a suprimir y posteriormente voy a quitar el título, también lo voy a suprimir. Vamos a hacer algunos ajustes de momento. Quiero que te des cuenta de los datos porque esto es un gráfico que te va a permitir mostrar información dentro de un informe, valga la redundancia, te va a permitir mostrar la información en un reporte o bien un informe. Necesito ajustar este eje, fíjate, el eje principal vertical, el cual arranca en 00 y termina en 6000. Yo necesito ser lo más exacto posible y aprovechar cualquier espacio que me dé el gráfico para ir mostrando este texto de los hitos, que es lo que más me interesa. Entonces yo voy a calcular dentro de esta celda, fíjate, el valor mínimo de esta serie del precio, es decir, del precio de la TRM del dólar, que es la que yo estoy graficando en el eje de la Y dentro del gráfico. Para ello voy a utilizar aquí, mira, mínimo, vamos a poner así, mira, mínimo de la TRM, le voy a dar un enter y voy a calcularlo aquí abajito. Le voy a decir, tú vas a hacer igual a la función mínimo de este conjunto de datos, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme, cierro con el paréntesis a la función y me dice que el valor mínimo es de 620.62. Voy a calcular a su vez también el valor máximo de la TRM, le doy un enter y luego utilizo la función máximo para calcular el valor máximo de esta serie de datos, de los valores de la TRM, cierro, evalúo con Enter y me dice 5061. De momento, yo podría pensar que el valor máximo oscilaría dentro de la serie en 5500 y me iría un poco más hacia abajo para no arrancar de cero, pero para tampoco arrancar en 620, me podría ir hasta 500. Entonces, el valor de la serie podría arrancar en 500 y podría terminar en 5500. Lo voy a dejar tal cual con el mismo formatito para que tú te des cuenta y este sería el valor de arranque para que no inicie en cero y la serie no inicie tampoco aquí arribita, sino inicie un poquito más y aprovechar el espacio y termine en 5500 y no en 6000 para que quede un poquito más abajo. ¿Listo? Para que represente bien el gráfico. Y lo mismo lo vamos a hacer con las fechas. Voy a calcular aquí el valor mínimo de las fechas o de los años de las fechas para saber cuántos años yo tengo dentro de toda la serie. Porque son más de 11.000 datos o son más de 10.000 datos. Necesito hacerlo por años para que se vea bien preciso y bien elegante el gráfico. Entonces voy a calcular el valor mínimo del año de la serie histórica. Vamos a ponerlo así. Y el valor máximo del año de la serie histórica. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Mediante la función mínimo y la función año, en donde yo calcule los años de cada una de estas fechas. Cierro ambas funciones, me dice que 1991, voy a hacer lo mismo con la función máximo de todos los años, de toda la serie histórica, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme, Enter, y fíjate que me dice
el valor máximo de todos los años, vamos a ver qué hice por acá, 1991 de los años, y el valor máximo de todos los años de toda la serie histórica, creo que la calculé como mal también en la primera, control shift hacia abajo, enter 2023, y aquí también me está diciendo solamente B3 porque no le hice el control backspace, control shift hacia abajo, control backspace, verifico que tenga toda la serie seleccionada y me dice de 1991 hasta el 2023. ¿Cuál sería el valor en años o la diferencia en años? Pues muy fácil, el valor de la diferencia en años o los años transcurridos sería el valor máximo menos el valor mínimo más una unidad para compensar el año inicial y me daría 33 años, que serían los que yo voy a colocar dentro de la serie. ¿Con cuántos valores quedaría yo completo acá? De manera exacta, fíjate, me salió de manera exacta. Yo podría decir 33. Si yo divido este valor entre 3, me darían 11 años para colocarlo dentro del gráfico. Ya sé que tengo que dividir dentro de 3. Entonces voy a tomar el gráfico nuevamente, lo voy a llevar hasta la parte de arriba y voy a empezar a configurar esto. Esto iría de 500 hasta 5500. Presiono este cuadro o presiono este eje vertical y luego control 1 y por lo general esto aparece colapsado, entonces simplemente tú lo descolapsas, no pasa absolutamente nada y luego vienes a esta partecita de las barritas que se llama opciones del eje y en la parte de las opciones del eje en los límites mínimos vamos a poner el valor de 500 que es donde va a arrancar y en el valor máximo, fíjate que ya aparece calculado en automático, sería 5500, sin embargo yo lo voy a colocar de manera manual para no dejarlo en automático y quiero que las unidades principales vayan de 1000 en 1000, le voy a dar clic en aceptar y fíjate que me dice restablecer. De momento esto yo lo voy a borrar, simplemente necesito configurarlo porque lo último lo voy a borrar y posteriormente voy a hacer lo mismo con las fechas que están en el eje horizontal primario o en la categoría del eje horizontal primario. Fíjate, sin cerrar este cuadro de diálogo voy a seleccionar esta otra partecita del eje horizontal primario o de estas etiquetas y fíjate que en la partecita de opciones de la serie, esté muy pendiente donde estoy moviendo el mouse, en los límites mínimos y máximos yo voy a dejar las fechas mínimas y máximas tal cual para que se grafiquen desde el principio del gráfico y vayan hasta el final del gráfico, es decir, hasta el límite derecho y hasta el límite izquierdo. Sin embargo, en las unidades principales le voy a decir que me haga un segmento de fechas por años, tal cual como tú lo estás viendo acá, por años, y le voy a decir que lo haga a partir de 3 años. Entonces me aparecen 11 periodos. Fíjate, le voy a dar un enter, voy a cerrar de momento el cuadro de diálogo y me aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años, ¿listo? Pero me están apareciendo con formato de fecha, no importa, control 1 otra vez y luego en las opciones de la serie, allí mismo voy a colapsar las opciones del eje y vengo al número o en este caso a la partecita del número y en donde dice código de formato yo lo voy a cambiar por el siguiente, lo voy a cambiar por 4 Ys que representan el año. Le doy clic en agregar, luego le doy clic en cerrar y fíjate ahora cómo se puso el año, ¿vale? Está bien y muy preciso. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a agregar una segunda serie dentro del gráfico. Toco el gráfico nuevamente, botón secundario, seleccionar datos, agrego una serie nuevamente que se llame sombra, por ejemplo. Fíjate que va a ser la sombra que se encuentra debajo de este gráfico y va a ser un gráfico de tipo de áreas. Del mismo modo, los valores de la serie serían los valores monetarios, suprimo lo que está en la cajita de texto para que no lo tome en cuenta, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, verifico que contenga toda la referencia de celda, le doy clic en el cuadrito, le doy clic en aceptar y en las etiquetas voy a colocar en el rango de rótulos todo el conjunto de fechas que corresponden a cada uno de esos valores, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar y fíjate que me dibujó otra línea de otro color dentro del gráfico. Sin embargo, el cambio lo voy a hacer con el botón secundario del mouse, cambiar tipo del gráfico y vengo aquí en la partecita
del último ítem que dice combinada y fíjate lo que me aparece. La serie histórica, que fue la que grafiqué de primero, me aparece como columnas agrupadas. Yo le digo, no, mira, tú vas a hacer un gráfico de líneas y lo voy a dejar tal cual. Y luego el que dice sombra, que se está graficando de color rojo, le voy a decir, yo quiero que tú seas un gráfico de áreas y fíjate ahora cómo quedó. El eje secundario lo voy a dejar ahí quietico todavía, no lo voy a utilizar de momento, le voy a dar clic en el comando aceptar y posteriormente voy a hacer un formato sobre la parte de la sombra y sobre la parte de la línea para que no se vea así como se ve, que se ve un poco ordinario. Entonces le voy a dar control 1 con el gráfico seleccionado, fíjate, si tú no sabes que tienes seleccionado el gráfico, deselecciona todo con escape, toca el gráfico, presiona control 1 y te aparece siempre el cuadro de diálogo del formato del área del gráfico, ahí tú puedes arrancar. Vengo a esta partecita de las opciones de la serie y toco la serie histórica. Fíjate que me aparece en el botecito de pintura, aquí en las líneas, una línea. Entonces yo le voy a colocar de manera estática una línea sólida. Nota que lo primero que hace Excel es decirme que hay muchísimos datos. La aplicación da formato complejo al gráfico seleccionado, pero puede tardar varios segundos en mostrarse. ¿Desea seguir utilizando el formato? Yo le digo que sí, no pasa absolutamente nada. Y voy a tomar el color que yo desee, en este momento este color de verde, y voy a bajarle el tamaño a la línea. Le voy a colocar, por ejemplo, 1.25, un punto o 1.5 puntos. Fíjate, 1.5 puntos está bien y luego ahora vengo aquí a las opciones de la serie y le voy a decir en la partecita de la serie de la sombra, quiero transformar ahora esta sombra y no le quiero colocar líneas. Entonces en el borde le voy a quitar las líneas a esa parte del gráfico. Fíjate que me aparece sin línea. Tengo que darle un chancecito a que Excel lo procese y luego en la partecita del relleno le puedo colocar un relleno de color sólido. Por ejemplo, un color verde, puede ser este. Fíjate, o bien le puedo colocar un color degradado o le puedo colocar un gradiente. Entonces selecciono esta opción que dice relleno degradado y luego me aparecen aquí las barras. Voy a quitar estas dos primeras, le voy a dar clic en eliminar, todo lo estoy haciendo muy despacio para que tú logres apreciarlo. Y voy a tomar este punto y lo voy a llevar a la parte del 0% y este otro punto al 100%. Y para ambos colores voy a elegir el mismo tono de color, es decir, voy a elegir por ejemplo este color de verde en el medio y le voy a colocar una transparencia del 75%, por ejemplo, fíjate cómo suprimo el valor, pongo el 75, le doy un enter y en este otro color voy a seleccionar nuevamente el del centro, pero no le coloco ninguna transparencia. Fíjate de momento que me está apareciendo bien chévere el área bajo la curva. Ya la tengo, ya tengo el área. Voy a cerrar el cuadro de diálogo, le doy clic en escape o le doy, oprimo la tecla escape, oprimo la tecla escape, oprimo la tecla escape y fíjate de momento que ya tengo la serie histórica trazada. Fíjate que esto es un montón de detalles que es para armar el gráfico, pero que son bastante interesantes. Bien, voy a ingresar ahora el gráfico o voy a ingresar ahora la parte que va a contener los hitos, que son los puntos que viste al principio. Entonces, para ello, selecciono el gráfico, lo voy a hacer un poco más pequeño, bueno, no tan pequeño, un poquito más grande, luego lo ajustamos y voy a ingresar ahora o a trabajar con esta tabla para ir ingresando los valores. Aquí quiero que tengas sumo cuidado porque de momento solamente tenemos la serie histórica donde nosotros queremos reflejar los hitos. Voy a dar botón secundario, seleccionar datos y me aparece nuevamente el cuadro de diálogo que me permite seleccionar o elegir o colocar nuevas series, modificarlas, etcétera. Seleccionar origen de datos del gráfico. Voy a agregar ahora un gráfico de dispersión, pero lo voy a colocar en el eje secundario del gráfico. Le voy a decir agregar y voy a colocarle, por ejemplo, gráfico de hitos. Así mira, tal cual. Y en los valores de la serie voy a colocar la altura que va reflejada por estos valores monetarios que tienen que ser el mismo tipo de datos que va a contener la serie histórica. La serie histórica es una moneda, entonces la altura de los hitos también tiene que ir reflejada en una moneda. ¿Tú puedes cambiar la altura cambiando los valores de la moneda? Claro que sí. Simplemente yo los puse a modo de ejemplo para darles una altura para que el gráfico se vea atractivo.
Fíjate de momento que en los valores de la serie yo voy a quitar este 1 que tengo acá y voy a seleccionar esta altura. Es lo único que tú tienes que hacer. Le voy a dar clic en aceptar y antes de que vayas a colocar algo en las etiquetas del eje horizontal, quiero decirte que las dejes quietas. No las vayas a mover porque el gráfico todavía se encuentra en el eje primario, es decir, se encuentra en el eje principal, es decir, en la parte izquierda, y necesitamos llevarlo a la derecha. Si le cargamos estas fechas, todo esto se va a correr hacia atrás y se va a dañar el gráfico y luego es muy difícil volverlo a componer. Entonces, no toques las etiquetas del eje horizontal de momento. Vamos a llevar este gráfico a la parte del eje secundario. Le voy a dar clic en el comando aceptar. Fíjate de momento lo que estoy haciendo. Voy a volverlo a subir de momento. Y para que tú te des cuenta, fíjate que aquí aparece como un color amarillo. Le voy a dar botón secundario, cambiar tipo de gráfico. Fíjate que la serie histórica sigue apareciendo como un gráfico de líneas. La sombra aparece como un gráfico de áreas y luego los hitos van a aparecer como un gráfico de líneas. Yo le voy a decir, quiero que te pongas en el eje secundario y quiero que seas un gráfico de dispersión de burbujas, el cual está apareciendo acá. Gráfico de dispersión de burbujas sin líneas. Es decir, este gráfico que estoy seleccionando acá. Le voy a dar un clic en aceptar. Fíjate que dice dispersión. En este caso hitos, le voy a dar clic en el comando aceptar y fíjate que ahora no aparece de momento. ¿Por qué? Porque no he configurado los años. Todavía no he configurado las etiquetas de los años y aparecen por allá en 1900, lo cual no se está viendo reflejado. Voy a dar botón secundario y posteriormente le digo seleccionar datos. Toco el gráfico de los hitos y fíjate que aquí las etiquetas del eje horizontal me aparecen deshabilitadas. Esto sucede porque el gráfico de dispersión carga los valores de las X o el valores del eje horizontal los va a cargar dentro de la misma serie, que ellos se encuentran aquí justo en esta partecita de las fechas. Entonces le voy a dar clic en el comando cancelar, clic en el comando cancelar, selecciono el gráfico, lo bajo de momento un poquito más, mira. Botón secundario, le digo seleccionar datos, tomo el gráfico de los hitos, corrobora que las etiquetas del eje horizontal estén bloqueadas, le digo modificar y luego en los valores de las X voy a seleccionar cada una de estas fechas. Son 10 hitos, son 10 fechas, entonces fíjate ahora cómo me están apareciendo la serie de puntos. Corroboro que los valores del eje de la Y sean la altura en moneda, que va a representar cada una de la altura de los puntos dentro del gráfico, y posteriormente clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar y ya lo tengo. Vamos a formatear ahora estos puntos. Para ello, selecciono nuevamente el nodo, me lo llevo a la parte de arriba con la tecla Alt y luego voy a presionar Control 1 y en esta partecita del formato del área del gráfico voy a tomar ahora la serie de los hitos. Fíjate cómo se seleccionan. Me voy a venir a la parte de las líneas y corroboro que no tenga línea y luego me vengo a la parte del marcador y en opciones del marcador voy a verificar que tenga el marcador redondo. Ahí yo estoy viendo el amarillo redondo, quizás tú no lo ves, pero está siendo redondo. Yo le voy a poner integrado y le voy a subir el tamaño, por ejemplo, a 11 puntos y luego le voy a colocar un relleno sólido, por ejemplo un color rosadito en el centro para llevar la misma gama y en los bordes le voy a colocar una línea sólida, por ejemplo de este color que venga de 0.5 puntos o bien de 0.75 o bien de un punto. Yo lo voy a dejar de 0.5 puntos. Fíjate que lo deselecciono y ya tengo los puntos del gráfico de hitos. Bastante interesante de momento. No tenemos ni la mitad del gráfico construido, pero te lo estoy enseñando a hacer paso a paso. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a seleccionar nuevamente el gráfico. Siempre haz eso, deselecciónalo. Verifica cómo va el gráfico y luego empieza a seleccionar los valores. Voy a darle control 1, me voy a llevar el área del formato del gráfico, fíjate lo que voy a hacer y desde aquí voy a seleccionar la serie de hitos, fíjate cómo se seleccionan cada uno de los puntos. Cierro este cuadro de diálogo y lo tengo allí seleccionado. Tú lo puedes tocar también, a mí me gusta hacerlo desde el cuadro de diálogo para que esto no se arruine ni se vaya a dañar y posteriormente en la parte superior izquierda del gráfico vas a encontrar aquí un más. Si tú le das clic al más, fíjate que aparecen barras de error. Yo voy a seleccionar este ítem y posteriormente le voy a dar escape y fíjate cómo quedan las barras de error en cada uno de los puntos. Perfecto, no pasa nada.
Selecciono el gráfico nuevamente, presiono control 1 y luego voy a seleccionar en la partecita de las opciones del gráfico las barras de error en el eje X, porque también hay barras de error en el eje Y, pero las del eje X no me interesan, las voy a seleccionar y luego las voy a suprimir. Y por último, selecciono la serie de hitos o las barras de error de la serie de hitos que quedan en el eje Y, que serían las verticales, y luego voy a venir aquí a esta barrita en donde dice opciones de la serie y le voy a decir que solamente quiero que me coloque las series de error en la de menos, que sería la parte de abajo, y voy a ajustar la cuantía del error en un valor porcentual al 100% para que esto se vaya al piso o se vaya al inicio del gráfico. Fíjate que la barrita ahora se dibujó sin problemas. Entonces voy a venir al botecito de pintura y voy a ajustar ahora la línea. Le voy a poner línea sólida de color rojito de 1 punto o 1.25 dependiendo de lo que tú necesites. Fíjate que 1.5 ya es mucho, la voy a colocar de 1.25, cierro el cuadrito y fíjate cómo me están apareciendo cada uno de los valores. ¿Qué sucede? ¿Por qué se ven tan altas? ¿Por qué se ven tan desproporcionadas? Porque esta serie que yo tengo acá es diferente en medidas a esta serie que yo tengo acá. Entonces necesito ajustar las etiquetas de la serie vertical secundaria, al igual que ajusté las series del eje vertical primaria. Para ello voy a seleccionar nuevamente el gráfico, presiono control 1. Y luego vengo y selecciono las etiquetas de este eje, que serían las etiquetas de eje secundario vertical. Fíjate cómo se seleccionan. Y voy a venir a las barritas o opciones de la serie y le voy a decir, quiero que el valor mínimo sea 500. Entonces lo pongo en 500. Quiero que el valor máximo sea en 5500 y en las unidades principales del desplazamiento quiero que sean el valor de 1000. Voy a cerrar el cuadro de diálogo y fíjate que ahora los puntitos ya tomaron mucho valor. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar etiquetas dentro de este gráfico. Entonces toco nuevamente el gráfico, le doy control 1, selecciono nuevamente la serie de hitos, que sería esta serie, y luego botón secundario en cualquiera de ellas, agregar etiquetas de datos y fíjate que me aparece este valor. Entonces vengo a opciones de la serie y aquí en donde dice opciones de la serie le voy a decir quiero que se hagan en la parte de encima, pero también quiero que muestren valores de las celdas. ¿Dónde los voy a contener? Fíjate, los voy a contener directamente dentro de un rango de celdas que va a contener esta tabla, que serían los valores de texto. Entonces, con el gráfico seleccionado, control 1, ahora selecciono las etiquetas que tienen que aparecer por acá, etiquetas de la serie de datos, que serían estas etiquetas de la serie de datos. Vengo a opciones de la serie y luego le digo quiero que por favor me coloques valores de las celdas. ¿Cuáles valores de las celdas? De este conjunto de celdas. Le doy clic en el comando aceptar y quiero que quites el valor del eje de la Y, es decir, el valor que se encuentra en la moneda para que no haga referencia a esa altura. Le doy clic en el comando cerrar el cuadro de diálogo. Y fíjate ahora que si llevo el gráfico hacia arriba, pues obviamente ya va teniendo mucho más detalle. El último valor que le vamos a colocar es en el intercepto de esta línea que va a representar la línea del hito sobre el cruce de la serie histórica de tiempo para que me muestre el año. Eso sería prácticamente otro gráfico de dispersión. Por tanto, fíjate lo que voy a hacer. Selecciono el gráfico, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Selecciono el gráfico, botón secundario del mouse y le digo seleccionar datos. Voy a agregar una nueva serie y le voy a llamar, por ejemplo, a esta nueva serie años, pero lo voy a colocar así para no poner la ñ y le digo cuáles son los valores del eje de las X, es decir, los del eje horizontal. Serían cada una de las fechas, fíjate. Y luego le voy a decir, mira, toma en cuenta cada uno de estos valores, que serían estas fechas, y los valores del eje Y, que sería este otro eje, o bien este otro eje, darían igual porque están formateados de la misma manera.
toma en cuenta la altura, que va a ser el valor de la moneda, que yo acabo de buscar mediante el uso de una función, por ejemplo, como buscar B, del valor de la moneda que cayó cada una de esas fechas según la serie de datos. Es decir, estos valores que tú estás viendo aquí es la búsqueda mediante la función buscar B, o bien la función buscar X, o bien la función índice y coincidir, que buscan el valor de esta fecha en esta serie de datos para devolver el valor de la moneda, con el fin de determinar la altura precisa dentro de la serie de datos, y ahí colocamos las etiquetas del año. Le voy a dar clic en este comando, clic en el comando aceptar, y fíjate que aparecen nuevamente los años, clic en el comando aceptar, y si te estás dando cuenta, fíjate que aparecen un montón de puntitos amarillos en el intersecto. Para demostrártelo y antes de subir el gráfico, fíjate que yo hice aquí una búsqueda antes de arrancar el tutorial. Función buscar X, puedes utilizar buscar B, índice o coincidir, y buscar cada uno de estos valores de fecha sobre esta columna y devolver el valor del precio, para que con este valor del precio y el cruce o intercepto de esta fecha, el punto se ubique justo en la serie histórica de tiempo. Lo que nos interesa es la ubicación para poner etiquetas de año. ¿Listo? Voy a llevar nuevamente el gráfico hacia arriba, vamos a llevarlo con la tecla hacia arriba, y luego voy a seleccionar con control 1 estas nuevas etiquetas. Fíjate, aquí los tengo, serie de años, y voy a dar botón secundario encima de ellas y voy a agregar etiquetas de tiempo. Voy a agregar etiquetas para convertirlas en etiquetas de tiempo. Vengo a las opciones de la serie y le digo, en este caso, a las etiquetas, en las opciones de la serie, teniendo las etiquetas seleccionadas, que quiero que me muestre el valor del eje X, es decir, el valor de las fechas, y no me muestre el valor de la Y, que sería en este caso el valor de la moneda. Luego vengo a la parte de abajo y le digo que me lo muestre justo debajo, y luego formateo a lo último mediante la categoría número y le digo que yo no quiero de ese número de serie secuencial que representa una fecha que me muestre el valor de la fecha, sino que me muestre el año. Le doy un enter, luego le doy clic aquí en agregar y fíjate que se agrega el año sin problema. Vuelvo y selecciono la serie de años, vengo al botecito de pintura y le digo, no quiero que me pongas una línea alrededor de esa etiqueta, y en el marcador le digo sin relleno, en el borde le digo sin línea y en las opciones del marcador le coloco ninguno. ¿Listo? Cierro este cuadro de diálogo y listo, ya el gráfico quedó. ¿Qué voy a hacer a lo último? Voy a eliminar estas etiquetas, pero no lo voy a hacer mediante la tecla suprimir. Control 1 nuevamente, voy a llevar este cuadro de diálogo aquí a la derecha o al centro más bien, y luego voy a seleccionar estas etiquetas del eje secundario vertical, y en donde dice en la partecita de opciones de las series, busco la que dice etiquetas, y en la partecita de etiquetas le digo que no quiero que ponga ninguna. Toco lo mismo para las del eje secundario, para las del eje primario vertical, busco las etiquetas en las opciones de la serie, le digo ninguna, ya lo tengo, y ahora me queda simplemente cambiar las fuentes y colocarle un título, por ejemplo, a mi gráfico. Fíjate que es bastante diciente y ya lo vamos a ajustar en un momentico. Voy a tomar este textico de cada uno de los valores y voy a cambiar la fuente. Me gusta trabajar ahora con una fuente que se llama Fira, una fuente que se llama Fira Sans. Entonces le voy a colocar de esta fuente Fira Sans, vamos a ponerle un black a ver qué tal queda. No me gustó cómo quedó, entonces le voy a poner Fira Sans normal y le voy a colocar un color, por ejemplo, así tal cual, y lo voy a colocar en cursiva para que coloque los hitos en cursiva. Y le voy a subir el tamaño a ver qué tal queda. No, quedó muy grande, lo voy a dejar así y luego toco las etiquetas de los años y le voy a colocar a esta así, mira, Fira Sans, que sería una fuente normal, común y corriente para diseño. Le voy a colocar black, le voy a subir el tamaño, por ejemplo, a 11, tal cual como tú lo estás viendo allí, para que le dé ese realce en los años donde se está dando el hito. Y aquí vengo y coloco Fira Sans normal, vamos a poner Fira Sans y le quito este valor, lo voy a colocar en automático, o lo voy a colocar sí de color en automático, este color, vamos a ajustarlo a la mitad. Y este de Fira Sans, que es las etiquetas, voy a subirle el tamaño a 2000 y lo voy a colocar en cursita o en itálica. Le voy a dar escape, 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 y allí tenemos un gráfico de hitos tal cual
dentro de una serie histórica que está reflejando información relevante en cada uno de los periodos anuales que yo necesite graficar. Fíjate, de una manera bastante sencilla dentro de Excel, un poquito dispendiosa, un poquito laboriosa en cuanto a la fabricación y construcción del gráfico, pero el resultado es increíblemente hermoso. Se ve muy espectacular este tipo de gráfico eligiendo los colores adecuados. Por ejemplo, este es un texto de ejemplo corto en 1993, lo que tú quieras poner. Luego, valores de temporada, doble insignia, más textos de ejemplo. Excel es una hoja de cálculo en el 2009. Vamos mostrando información relevante a medida del tiempo. ¿Quieres añadir un título? Entonces simplemente vienes aquí a insertar en tu presentación, le dices formas, vamos a colocar por ejemplo serie histórica, vamos a poner así, disculpen la tilde, serie histórica, no sé, de la TRM, vamos a ponerle así la TRM, le doy escape, le voy a quitar a esto mediante el formato el contorno y lo voy a dejar centrado o aquí alineado a la parte izquierda y le voy a cambiar la fuente y le coloco Fira Sans Black y luego le voy a subir el tamaño, vamos a subírselo a 22 para que no se vea o no redunde, listo, y lo voy a poner por acá en la parte derecha. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Fíjate que queda bien elegante este tipo de gráfico en la serie histórica. Le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle esto que tengo aquí, este colorcito. Y fíjate, no me digas que no se ve bien elegante para presentar un informe, por ejemplo, no sé, relevante de algún tipo de información que incluya una serie histórica para que reflejes en el transcurso del tiempo diferentes eventos claves que sucedieron en determinados tipos de años dependiendo de la curva en la serie histórica. Imagina, por ejemplo, que estos son valores que hicieron cambiar o fluctuar la TRM en Colombia. Pues bien, este gráfico se adecua totalmente al objetivo que queríamos buscar, que es reflejar cada uno de esos eventos que sucedieron en el transcurso de esos 33 años, colocarlo dentro del gráfico para que las personas puedan notar esa información relevante en el transcurso del tiempo. Espero que este tutorial te haya gustado muchísimo, espero que lo puedas construir tú mismo desde cero. Recuerda que en la descripción de este video te dejo la base de datos para que lo hagas completamente desde cero y tú mismo lo construyas sin problema y logres aprender a desarrollar este tipo de elemento visual que dice bastante utilizando la hoja de cálculo de Excel. Como digo siempre, mis amigos, mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias a todos los miembros por apoyar día tras día, mes tras mes y años tras año este proyecto. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.